Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí en esta gloriosa atardecer. La paz y la bendición del Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma especial. Ya entramos en tiempos de cuaresma. Ya en esta semana entramos en un inicio de cuaresma y vamos a estar hablando acerca de lo que es la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también de la vida de Lázaro que resucitó en ese tiempo de inicio y de cuaresma pascual. La cuaresma pascual ya empieza, entra en estos 40 días de cuaresma hasta la Semana Santa de Resurrección, que ahí anunciamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también se anuncia la resurrección de Lázaro, donde Jesucristo hizo ese milagro muy acogedor en toda la vida. La casa paterna de Marta y María eran personas de creyente y judía que vivían su fe y su tradición y creían en las semanas del domingo de vísperas pascual y resurrección, y reconociendo de que Jesús es la vida, la muerte y la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos. Entonces, ellas, Marta y María, tenían su costumbre, su creencia como mujeres judías y en una familia judía. En esa casa paterna se vivía su fe, su tradición de costumbre. Creían también en lo que era la cuaresma de los 40 días, que habla, que son días que debemos tenerlo en penitencia, ayuno, oración y silicio, para reparar el pecado de la comunidad. Y esos 40 días nos habla de ese domingo de vísperas pascual, y nos habla de que Jesús es la vida, la muerte también y la resurrección. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta creencia de los judíos? Bueno, los judíos llevan esta creencia por tradición y creen en su creencia porque es parte de lo que es la vida, de lo que la vida y el estilo de vida que vive la comunidad de creyentes de los judíos, en lo que es la víspera pascual, en lo que nos habla de la muerte y resurrección de Jesucristo, y nos habla de la muerte de Lázaro también. María y Marta nos enseñan acerca del sacramento de la condolencia del domingo diasporal por la muerte y resurrección de Lázaro, donde ellas hacen penitencia por el dolor y el sufrimiento de su alma y de reparar el pecado del dolor de su familia, acogiéndose a Jesús. Entonces, este sacramento tenía que ver con la vida de los judíos, y María nos enseña esa condolencia, María y Marta nos enseña esa condolencia del domingo diasporal. Ese domingo era un domingo acogedor donde Lázaro parte, muere, y ella hace memoria de lo que es la muerte y resurrección también de la vida de Lázaro. Y en esa penitencia que hacen por ese dolor y ese sufrimiento, ellas padecen ese dolor, ese llanto, ese sufrimiento por la vida de Lázaro, porque ha fallecido, que era hermano de él. Entonces, en ese día son días de efectivo donde se acoge y se hace servicios penitenciales por el sufrimiento, el dolor y la reparación del pecado de cada partida de un familiar, de duelo, de luto. En ese dolor, ese duelo de luto que se hace por la vida penitencial de ese domingo de diáspora, lo hace en memoria de la partida de ese difunto. Entonces, el sacramento tenía que ver con esa vida, la condolencia en ese domingo pascual de muerte y resurrección, que hablaba de la vida de Lázaro y la penitencia. Entonces, la vida de Lázaro fue una vida que se acogió al Señor y estaba bajo los pies del Señor y bajo los pies de la misión de nuestro Señor Jesucristo, que eran dos amigos especiales en lo que era esa vida de diásporas. Entonces en ese día ellas hacían penitencia de dolor y sufrimiento por su alma, por el dolor, reparaban el pecado, el dolor de su familia, y se acogían al Señor haciendo penitencia en su hogar. Entonces era un día
donde se juntaban todos los judíos y hacían ese día de luto, de vela, a ese dolor por la partida del difunto Lázaro. Entonces, ¿qué tenía que ver la reparación del pecado? Bueno, en hacer penitencia por ese dolor, hacer penitencia y reparar ese pecado. Entonces, la Biblia nos enseña que Lázaro resucita un domingo. La Biblia nos enseña que Lázaro resucita un domingo, tiempo de víspera pascual, llamado domingo de resurrección, llamado el domingo de resurrección. Lázaro en latín significa el que trae esperanza y vida a la familia y al hogar. Lázaro es una alma esperanzadora. La vida de Lázaro es una alma esperanzadora después de su partida. Entonces la Biblia nos enseña que Lázaro resucita un domingo de tiempo de víspera, como era costumbre de los fariseos. Cayó que el difunto Lázaro muere ese domingo de resurrección, ese domingo de víspera y de diáspora pascual, llamado domingo de resurrección. Entonces, Lázaro, en ese domingo de resurrección, Lázaro, el significado de Lázaro aquí en latín es el que trae esperanza y la vida a la familia y al hogar. Le trae esperanza a la vida, a la familia y al hogar. Y Lázaro es una alma esperanzadora. Cuando hablamos de Lázaro, hablamos de alguien que resucitado. Por eso se llama domingo de resurrección. En esa época que Lázaro resucitó también fue un domingo de resurrección. Por eso Lázaro es el resucitado. Entonces, el que trae esperanza y vida a la familia y al hogar. Entonces, el alma de Lázaro es una alma esperanzadora que no habla que el Señor tiene poder para hacer cualquier obra portentuosa en cualquier día efectivo que sea de la semana. Entonces, cuando hablamos que Lázaro parte, también se habla del dolor, se habla del llanto, se habla del sufrimiento, pero también se habla en ese dolor también se reúnen todos los judíos, la familia, y también que es un tiempo también de armonización, porque están toda la familia junta y están en un tiempo de luto, llanto y dolor. Y se reúnen y resuelven cualquier clase de problema que tienen que resolver ese día, en pena, en sufrimiento, dolor y llanto. Resuelven cualquier problema. Entonces, por eso Lázaro es una alma esperanzadora, porque Lázaro, después de morir, se reúnen todos los judíos para hacer esa penitencia. Irán de Marta y María, como eran las casas paternas, según la tradición de su fe y de su costumbre, se reunían a condolerse de esa familia y atribuirle que el Señor podía hacer cualquier obra portentuosa. Para el Señor nada es imposible para lo que cree. Y como la Biblia nos dice que Él es la muerte, la vida y la resurrección, y Él es que le da vida a lo que está muerto, eso lo dice la Biblia. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, en este inicio de Cuaresma, que ya se está iniciando la semana cuaresmal, hablamos y hacemos memoria también de la vida de Lázaro, la vida de María y Marta. Hablamos del difunto Lázaro, que en su muerte también hay esperanza, también hay consolación, porque se reúnen todos y que el Señor no iba a dejar esa muerte en vana, sino que también la iba a resucitar, Entonces, en ese domingo de tiempos de víspera pascual, Lázaro resucita y se le llama domingo de resurrección por la muerte de Lázaro. ¿Qué significa Lázaro también en latín? Decimos una alma esperanzadora y el que le trae esperanza a la vida y a la familia. Entonces María y Marta lloran de alegría y esperanza a ver que Jesús resucita a sus hermanos Lázaro y a devolverle la alegría y la armonía a su hogar. Donde Jesús llega, todo se armoniza y cambia. Todo se armoniza y cambia. Pero María y Marta lloran de alegría y esperanza. Porque llegó ¿quién? El deseable, el amado. ¿Quién es el deseable, el amado aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Ella llora de alegría y de esperanza porque llegó el amado, el deseado. Y a llorar, dice, y a ver a Jesús resucitar a su hermano Lázaro, y ahora devolver
la alegría y la armonización a su hogar. Devolver a Jesús que le devuelve la alegría y la armonización a su hogar, porque ha resucitado a Lázaro. Ella llora de alegría y esperanza. Dice que cuando ella llora de alegría y esperanza, ella ve que no está sola, sino que tiene al deseado, tiene al amado al lado de ella, al que todo lo hace posible, al que todo lo puede hacer en cualquier instante. Por eso es que nosotros debemos poner nuestra esperanza en Jesús en cualquier dificultad y cualquier dolor y sufrimiento que estemos atravesando o padecimiento que estemos atravesando. Poner primeramente a Jesús como nuestra esperanza de vida, que Él es el que puede hacer esa obra ostentosa que uno no puede hacer. Y cuando ya nuestra fuerza y nuestra debilidad ya se agotan, acudimos a quien, al deseable, al amado, que es nuestro Señor Jesucristo, el que todo lo hace posible y el que hace toda obra ostentosa. Ese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a ver María esto, llora de alegría y esperanza, a ver María eso y a ver a Jesús, a resucitar su hermano Lázaro y a ver devolver la alegría y la armonización a su hogar. Esa alegría y esa armonización la devolvió de nuevo a su hogar. Esa tristeza, ese dolor que estaban pasando lo devolvió de nuevo a su hogar. Y dice que a donde Jesús llega, todo se armoniza y cambia. Donde el amado, el deseado llega, que es Jesús, todo se armoniza y cambia. El domingo de resurrección es una semana donde hacemos memoria de las vidas de Lázaro, Marta y María, que nos lleva a una vida con esperanza, nos llevan a esa vida con esperanza. Lázaro, Marta, María, nos lleva también a esa vida con esperanza y son comunidades de personas ayunadoras en su vida orante y nos enseña a practicar los tres signos penitencial y sacramental de la vida por la pasión y la muerte y la esperanza de la resurrección, que es nuestro Señor Jesucristo. Wow, María nos enseña en ese domingo de resurrección que debemos de hacer memoria. ¿Por qué? Por tanto también por la vida de Lázaro, por la vida de Marta y María, por la vida de Jesús, por la vida de los santos fieles que se acogieron al Señor, que ellos ahora son personas de testimonio viviente por el cual nosotros debemos aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo cuando estemos pasando por dolor, sufrimiento y padecimiento. Aferrarnos que ellos también nos enseñan que ellos pasaron por esa vida y nos enseñan a nosotros también que nosotros podemos pasar por esa vida y que nuestra esperanza aquí es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Cada domingo, cualquier día, encomendarnos a Él y hacer memoria de estas fieles mujeres que vivieron el domingo de resurrección y nos enseña ese domingo de resurrección que es domingo acogedor para nosotros poner toda nuestra confianza en el Señor, Entonces, esas mujeres nos llevan a una vida con esperanza y son comunidades de personas ayunadoras en su vida orante, son mujeres ayunadoras en su vida orante, de oración, de penitencia, nos enseña a practicar los tres signos penitenciales y sacramental de la vida cuando estamos pasando por dolor, padecimiento, sufrimiento. Nos enseña la pasión, la muerte y que tenemos esperanza en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro esperanzador, es nuestra vida esperanzadora, nuestro Señor Jesucristo. Y también confiar en ellos que tienen unos fieles testimonios delante de la presencia del Señor y son santos fieles que también pasaron padecimiento y nosotros podemos ver la vida de ellos como ejemplo a seguir y a esperar por el Señor cuando estamos pasando padecimiento, esperar en el Señor. Entonces, eran personas que nos llevan a esa vida esperanzadora y son personas ayunadoras y orantes que nos llevan a esos tres signos penitenciales y sacramentales de la vida, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que nos ayuda a esa vida esperanzadora. Es bueno recordar el ayuno penitente del siervo Daniel. Es bueno recordar el ayuno penitente del siervo Daniel, que fue con pan, agua y legumbre para hacer ese acto sacramental y sagrado cada semana de resurrección y recordar los 33 días de camino de Jesús por su muerte y resurrección, donde Él reparó el pecado de la humanidad
de la humanidad y nos perdonó y nos salvó. Y nos perdonó y nos salvó. ¡Wow! Tremendo. Recordar que en ese domingo de resurrección, tiempo ordinario, tiempo escogedor, recordar el ayuno penitente del siervo Daniel. Ese ayuno penitente del siervo de Daniel que fue con pan y agua, fue con pan, agua y legumbre. Pan, agua y legumbre, dice la Biblia que fue con pan, agua y legumbres. Es decir, reparando los pecados de la comunidad, y fue ese acto sacramental y sagrado que se hace en cada día de la resurrección, domingo de víspera y de diásporas, que nos acogemos al Señor. Ahí nos recordamos de los 33 días de camino de Jesús por su muerte y su resurrección. Recordamos los 33 días de camino de Jesús por su muerte y resurrección, donde Jesús reparó el pecado de la humanidad, los perdonó y los salvó. Reparó el pecado de la humanidad, los sanó, los perdonó también. Entonces, recordamos todo esto. El ayuno con pan y agua y legumbres es un ayuno que rompe cadena, es un ayuno que fortalece el alma, es un ayuno donde nosotros damos todo lo que podemos al Señor. Y nos fortalecemos en el poder de su fuerza para romper las cadenas en esos tiempos cuaresmar, en esos tiempos que se acerca, que son tiempos difíciles, oscuros, de tiniebla, romper las cadenas, romper la atadura de los demonios, hacer penitencia por los 3 signos penitenciales y sacramentales, que nos conduce esa vida desde el día domingo de resurrección, nos conduce esa vida de pasión y la muerte, nos conduce el camino de esa pasión de la muerte y resurrección de Cristo, y nos lleva esa vida de esperanza, que también nos condolemos de los difuntos que han partido en esa época, y hacemos memoria de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, recordar ese ayuno penitente del siervo Daniel con pan, agua y legumbre es bueno. Tu espíritu se fortalece, dobriega la carne, dobriega tus emociones y la somete al Señor. Y no tanto eso, que nos recuerda también ese acto sagrado y penitencial de los 33 días de camino de Jesús, de su muerte y resurrección, donde Él reparó los pecados de la humanidad, los perdonó y los salvó también. Hacemos memoria de todo esto. Entonces, Marta y María tenían creencia y costumbre acerca de la diáspora y la resurrección en los días postreros. Tenían creencia de esto en los días postreros, reconociendo de que Jesús es la vida y la resurrección, y todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es la muerte y la resurrección, porque Jesús es la misma muerte y la resurrección. Entonces, Marta y María tenían creencia y costumbre en lo que era la diáspora y la resurrección de los días postreros. Ellos tenían creencia en los días postreros. Ellos tenían creencia de sus ancestros, sus padres. Creían en los días postreros que venía que iban a resucitar los muertos, cuando el Señor con su poder iba a iluminar toda la tierra. Ellas tenían creencia de eso en los días postreros. Pero recuerda y nos recuerda que Jesús es la vida, la muerte y la resurrección, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Creían en esto. Estas mujeres no es una tradición que se lleva desde generación en generación, y desde costumbre y creencia y tradición se ha llevado esta creencia, y muchos no hablan de esto porque no tienen conocimiento de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo, y en hacer memoria de esta vida y de los difuntos que han partido para esta época. Entonces, tener memoria de lo que es los días postreros. ¿Qué es el día postrero? Hablar de los últimos días, al final de los días. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Estamos en los finales de los días, los finales de los tiempos. Y hacemos memoria de esto, haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, hasta que Él se manifieste. No es hasta que uno quiera, hasta que Él se manifieste. Hasta que Él se manifieste, no cuando uno quiera, sino cuando Él quiera manifestarse. Entonces, la vida de Lázaro y de Marta y María fue una vida secreta de dolor y llanto y de sufrimiento,
y de vida crucial y dolorosa, postrado a los pies de la cruz. Pero estas mujeres, Lázaro, Marta y María, cuando resucitó Lázaro, esas mujeres se postraron a los pies de la cruz. Se postraron a los pies de la cruz, haciendo penitencia. Y en esa penitencia su vida era muy secreta. Y dice la Escritura también que estas mujeres vivían en las costillas de la herida del Señor, contemplando su dolor, sus padecimientos, su sufrimiento, de que en los días postreros el Señor se iba a manifestar tanto a la vida de ellos. Y no tanto eso, que ellos vieron a Cristo ahí resucitando y haciendo milagros. El mismo hermano Lázaro, su hermano, resucitó por medio de Cristo. Entonces, la vida de Lázaro y María y Marta fue una vida secreta de dolor, llanto y de sufrimiento, y de vida crucial y dolorosa, postrado a los pies de la cruz y de las costillas heridas del Señor. Eran una arma de pena, dolor, y acogía a la consolación del Señor. Y acogida a la consolación del Señor, el Señor ha recostado de su costado, del costado de Cristo, que simboliza la sangre, el agua, el bautismo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado en gloria y en poder para darnos una vida de esperanza y de consolación a la vez. Entonces estas mujeres vivieron el dolor, vivieron el sufrimiento, y aparte de eso vivieron esa vida secreta de llanto y dolor y de sufrimiento, y en esa vida crucial y dolorosa. Y aparte de eso, eran una alma de pena, dolor, acogida bajo la consolación del Señor, recostado de su costilla y de su herida dolorosa, contemplando el dolor, el sufrimiento. Y cuando nosotros vamos a reparar el pecado de una comunidad, tenemos que hacer penitencia de estos 3 signos penitenciales, es caminar como acto de consolación al Señor, de que repare el pecado de la comunidad y de nuestras familias a la vez, y de nuestros hermanos. La costilla del Señor aquí y la herida representa que estas mujeres vivieron secretamente bajo el dolor y el sufrimiento, y hacían penitencia, y el Señor le dio consolación y le dio esperanza, y le dio la vida de nuevo, le regresó la vida y le regresó su hermano Lázaro, que había padecido. Marta y María estaban sepultadas y profundamente conmovidas por el dolor, pero el Señor le enseñó la espera, y en esta vida, hermano, hay que esperar que el Señor haga la obra él. Y por causa de la muerte de Lázaro, María y Marta estaban envueltas en sus penas. Y por causa de la muerte de Lázaro, María y Marta estaban envueltas ¿en qué? En su pena, envuelta en el salario de las penas, estaba envuelta en el dolor, profundamente sepultada y conmovida su alma, porque estas mujeres no aprendieron la espera, no sabían lo que era la espera del Señor, y el Señor tuvo que venir y resucitarle a Lázaro en ese día de domingo de resurrección, tiempo ordinario. Entonces tenían que reconocer la pena, y estaban envueltas en esa pena ellas. Entonces Marta y María también tenían que aprender a quitar la pena y la piedra de su vida, y el saudario que la envolvía su rostro y sus pies, que la vendaran, y que no la dejaba a ver que Jesús era la vida, la muerte y la resurrección. No la dejaban ver que Jesús era la vida, la muerte y la resurrección. Estaba envuelta en su pena, estaba envuelta en ese saudario, sus rostros, sus ojos vendados, en el dolor, en el sufrimiento, y no dejaba ver a Jesús, y no lo reconocían, y no sabían lo que era el momento de espera. A veces hay un momento que hay que esperar que el Señor haga la obra, esperar que el Señor resucite a Lázaro, lo traiga a la vida y lo resucite. No, ellas no sabían lo que era la espera. Ellas querían que el Señor haga la obra de una vez, pero estaba envuelto en ese saudario, en su rostro, sus pies, sus ojos vendados por el dolor, el llanto y el sufrimiento, y no sabían lo que era la espera. Pero el Señor es la muerte, la vida y la resurrección, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que dice la palabra. Ellas tenían que creer y confiar, y a creer y confiar era ella también. El Señor le resucitó a Lázaro, y Lázaro vino a la vida. Es decir, que todos nosotros, cuando nosotros
creemos en el Señor y esperamos, el Señor va a traer a la vida todo lo que está muerto en nosotros. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz y la misericordia del Señor esté con ustedes.